Quiero dirigirme a ustedes. Mi nombre es Sergio Mujica. Soy un integrante de Campamento México y soy integrante del comité directivo de Campamento México. Quiero dirigirme a ustedes con unas palabras muy importantes. Gracias a todos por estar aquí. Nosotros el pasado día 29 de enero recibimos un ataque vil, cruel, que daña no solo a los integrantes de Campamento México, nos daña a todos como mexicanos, porque nuestros derechos como mexicanos están siendo pisoteados, y hoy pueden pisotear a los nuestros y mañana a los de otro, y eso nos afecta a todos. Todos somos México y lo que nos hacen a uno, nos lo hacen a todos. Este es el momento de que yo les muestre nuestra denuncia, que está ya interpuesta, esta denuncia pública, en aquí atrásito, Palacio Nacional. Esta es la que está en la Fiscalía General de la Nación, la de Derechos Humanos, la que se metió a gobierno para la señora Sheinbaum, y están todavía las que tenemos también aquí de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Señores, lo que sucedió fue un ataque certero en contra de Campamento México y en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de manifestación. Y eso son garantías que nosotros tenemos en nuestra Constitución y también están garantizados por derechos internacionales, de los cuales México es signatario y es partícipe. Y eso lo hicieron con el pretexto del COVID, que ellos hicieron este acto. Yo nada más les voy a decir, a mí me llegó un dato muy interesante de por qué somos el peor país para el manejo del COVID. Somos el tercer país en muertes oficiales, seguido en muertes reales por COVID. Somos el último lugar en la aplicación de pruebas por COVID por cada 100,000 habitantes a nivel planetario. Somos el primer lugar en muerte de personas médicas, médico y hospitalario por cada 100,000 habitantes a nivel mundial. Somos el último lugar mundial en la aplicación de vacunas. Somos el país que más cartas ha recibido de la Organización Mundial de la Salud por su frivolidad para manejar la pandemia. Y por motivos de la pandemia vinieron a ser como pretexto para buscar acallar este movimiento. Y a México le hacen falta más personas valientes, que estemos aquí defendiendo nuestra causa, porque es la causa de todos los mexicanos. Estés en tu casa, estés simplemente a favor o en contra de nosotros, eso no importa. Estamos aquí defendiendo los valores y la patria de todos los mexicanos. Vamos ahora a la lectura de la denuncia pública. Denunciamos ante todos ustedes los hechos ocurridos durante la noche del pasado viernes 29 de enero del presente año, en que se suscitó el fallido intento de desalojo del Zócalo de la Ciudad de México en contra de Campamento México y sus integrantes. Cabe aclarar que en el campamento contamos con una población fija y flotante, lo que hace que nuestros números varíen día con día. Desde el inicio del ingreso de la Ciudad de México al semáforo rojo de pandemia, hemos reducido el número de participantes, por lo que la noche en cuestión pernoctaban aquí aproximadamente 55 personas, de las cuales 15 son adultos mayores, 2 son adolescentes de 15 y 17 años, respectivamente acompañados de sus padres, 15 mujeres y el resto hombres mayores. Bueno, adultos mayores, perdón. Este evento represor, efectuado por las autoridades, destacó por su ilegalidad, arbitrariedad y estuvo plagado de irregularidades, prácticas tristemente ya habituales por parte de estas actuales administraciones, que nos vuelven a fallar a todos los mexicanos, siendo así como de una vez más, con sus hechos y actos represivos y violaciones a los derechos constitucionales y humanos sufridos en esta ocasión en agravio de los ciudadanos mexicanos de Campamento México, que independientemente del número de participantes que seamos o la manera en que pacíficamente decidamos ejercer nuestro derecho de protesta, este es un movimiento de voz y participación ciudadana, pacífico, incluyente, apartidista y legítimo representante del sentir del pueblo mexicano, inconforme con el pésimo actuar y el nefasto rumbo que este gobierno imprime a nuestra gran nación. Desgraciadamente, los ejemplos de esto son demasiados. El irresponsable manejo de la pandemia, la debacle económica, la falta de transparencia en la rendición de cuentas, la asignación directa que ha venido a reemplazar las licitaciones públicas,
el desabasto de medicamentos de cáncer y otros padecimientos, el manejo del agua de las presas de Chihuahua, el incremento incontrolable de la violencia, proyectos faraónicos sin sustento, la implementación de un régimen estilo castrochavista, contrario al espíritu de nuestra Constitución, la pretensión de desestabilizar para posteriormente desaparecer a las instituciones autónomas tales como el INE, el INAI, el IFETEL y Banjico, entre muchas otras. Le recordamos al señor presidente sus propias palabras: seremos opositores, pero no somos sus enemigos, pues los aquí presentes somos todos mexicanos con un gran amor a México y un profundo sentido patriótico por la tierra que nos vio nacer, ejerciendo nuestro libre derecho de expresión, protesta, manifestación y de petición, entre otros, avalados todos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como convenciones y tratados internacionales de los cuales México es signatario. Los antecedentes. En el mes de diciembre del año 2020, recibimos una visita de la Secretaría de Salud con una serie de recomendaciones que fueron debidamente acatadas y atendidas tal como la dependencia lo solicitó a Campamento México. Sin embargo, no se nos brindó la atención y recepción del documento con sello y acuse hasta el 21 de enero del 2021, alegando supuestos motivos relacionados con la contingencia y el semáforo rojo por causa de la actual pandemia del SARS-CoV-2. Bien vale destacar que desde los inicios del Campamento México hemos enfrentado de manera responsable y ejemplar la pandemia de SARS-CoV-2 con 0 casos positivos al interior de nuestro campamento, cosa que no puede decirse de los penosos y lamentables resultados del gobierno, y menos de las desafortunadas declaraciones del señor presidente, que para evitar el contagio promueve medidas como no mentir, no robar y no traicionar. Recordemos casos positivos de COVID-19, tanto del señor presidente López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, más de 450 casos en la Cámara de Diputados, los más de 200 casos en la Cámara de Senadores, 18 gobernadores, el encargado responsable de la agencia CUH6 y hasta la licenciada del Ministerio Público que el día de ayer no nos tomó nuestra denuncia. El pésimo manejo de la pandemia de este gobierno, de acuerdo a fuentes oficiales, a la fecha de la redacción del presente, son ya casi 160,000 muertes a nivel nacional. Y Campamento México es un símbolo de esas personas que ya no pueden alzar la voz, recordándole al gobierno su pésimo desempeño ante la pandemia. Es más importante comprar respiradores y medicinas que organizar una costosa rifa de un avión que ni se rifa ni se vende, y el mismo gobierno termina comprando los boletos. Resulta indignante un gobierno que se preocupa más por comprar clientes para votos que medicinas para salvar la vida de su pueblo. Su deber es servir al pueblo, no servirse del pueblo. El pasado 7 de enero de 2021 recibimos a quien fungía como enlace de gobierno y director de procesos, monitoreo y supervisión del gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Carlos Vázquez García, un oficio que reza: reitero que la Ciudad de México es una ciudad de derecho, en la que se garantiza el derecho de la libre manifestación, cierro comillas. Pero hoy, a 138 días de iniciado este campamento, podemos demostrar con los hechos que hemos enfrentado todo tipo de acoso, abusos, agresiones físicas, verbales, digitales y psicológicas, tanto por parte de los autodenominados comités de defensa de la 4T, de grupos de comunicadores y organizadores afines al actual régimen, así como del mismo gobierno carente de imparcialidad y apego a la ley. Tanto el gobierno de López Obrador como de la administración de la señora Claudia Sheinbaum están violando continua y flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenios y tratados internacionales, por citar dos: el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 6 constitucional, mismos que garantizan la libre expresión y manifestación. A este fin, el Campamento México ha cumplido con todos los requisitos necesarios, especialmente en los rubros de seguridad y cuidado de la salud a sus participantes. Esto a pesar de la negativa por parte de la Cruz Roja Nacional a presentarse en el campamento, pese a nuestra expresa solicitud presentada por escrito con fecha del 20 de diciembre del 2020. Los hechos.
El viernes 29 de enero del presente año, siendo aproximadamente a las 21:30 horas, se presentan al área de recepción sin previo aviso y sin un gafete a la vista, la subsecretaria de Gobierno en compañía de dos hombres quienes se ostentaron como notario público y un observador de derechos humanos respectivamente. Los aludidos, visiblemente alterados y nerviosos, piden con apremio que se les firme de recibido un documento que, de acuerdo con sus propias palabras, era un escrito de sanidad. Sin querer dar la debida oportunidad de leerlo, pero al hojear el documento se hace evidente que se trata de un desalojo y no un documento de sanidad, por lo que no se les concedió la firma ni recepción del mismo. Al mismo tiempo que esto sucedía, y tal como puede apreciarse en los videos capturados en la transmisión en vivo que veníamos realizando, así como la cámara web del Hotel de la Ciudad de México y las cámaras del C5, el campamento para ese momento ya se encontraba sitiado por tres diferentes grupos. El primero, conformado por granaderos en formación a distancia encapsulando el campamento. El segundo, integrado por supuestos empleados del Departamento de Servicios Urbanos y Limpieza de la ciudad, con el uniforme de trabajo verde que les caracteriza, y portando muchos de ellos navajas, con los cuales vandalizaron casas y amenazaron a nuestros compañeros. Se calcula que había 200 de estos elementos. Por último, un tercer grupo de choque, portando diversas armas blancas como navajas, bastones, tubos, manoplas y otros instrumentos tácticos, algunos de ellos ilegales. Se calcula que de este grupo había 150 hombres. Estos últimos dos grupos descendieron de vehículos oficiales y comenzaron a ingresar por distintos frentes, amenazando a los integrantes del campamento, retirando casas de campaña con uso injustificado de violencia, destruyendo y robando objetos propiedad tanto del campamento como de sus integrantes. Fue un atentado vandálico y violento, ejecutado con una perfecta formación, con una coordinación táctica y efectividad digno de las Fuerzas Armadas, al punto de que en tan solo los primeros 2 minutos ya habían levantado casi la mitad del campamento, destruyendo y arrasando tiendas de campaña sin discernir entre ocupadas y vacías. De estas primeras hubo casos en que las removieron con personas aún en su interior, como es el caso de nuestra compañera Dulce, quien fue arrastrada en el interior de la casa hasta el camión compactador de la basura, como también los casos de dos compañeros de la tercera edad, Héctor y Oscar, quienes se encontraban ya descansando al interior de sus tiendas de campaña. Todo esto sucedió muy rápido y al mismo instante en el que los supuestos observadores de derechos humanos y notario se encontraban en el área de acceso ubicada en el extremo norponiente del campamento. Ante tales actos, algunos integrantes del campamento, en legítima defensa, activaron extintores repeliendo los embates de los agresores externos, mientras otros acudieron a rescatar a los compañeros que habían sido arrastrados dentro de sus casas. Durante dichos actos, la mayoría de los compañeros que habían sido arrastrados dentro de sus casas durante dichos actos, la mayoría de nuestros compañeros fueron agredidos y golpeados sin importar si eran hombres, mujeres, adultos mayores o menores de edad. Al momento de los hechos, el campamento estaba compuesto por una valla perimetral formada con casas de campaña vacías y al interior casas de campaña ocupadas. Los agresores no hacían distinción alguna entre unas y otras. Durante la noche del viernes 29 de enero del 2021, la madrugada y hasta la mañana siguiente, no se permitió el ingreso a la plancha del Zócalo capitalino a los médicos voluntarios que se presentaron para atender a la población físicamente herida del campamento, ni a los compañeros que estaban fuera del campamento, ni a los medios de prensa. Algunos compañeros de Chihuahua, con heridas de consideración, lograron salir a la calle de Brasil, mas no pudieron ser atendidos por las asistencias médicas, sino hasta después de mucha insistencia, ya pasadas las 4:20 de la mañana. Según lo asentado en la tarjeta informativa 09-21 de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el gobierno manifiesta el retiro de 150 casas de campaña vacías, con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagio de COVID-19, ante la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías. También mencionan que,
Ante estas acciones, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra trabajadores de servicios urbanos. No obstante, el personal de gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, nosotros sí tenemos otros datos, ya que fueron retiradas y vandalizadas con navajas y uso de violencia muchas casas de campaña ocupadas, inclusive algunas con integrantes de la tercera edad en su interior. Destruida y saqueada la carpa médica, módulo de COVID-19, el acopio, la carpa de seguridad, la mayor parte de nuestros compañeros golpeados y múltiples objetos, pertenencias y dinero en efectivo robados con uso de violencia. Conclusiones. Claramente, ninguna de las acciones anteriores orquestadas por un gobierno que no tiene control sobre la pandemia sirven para garantizar medidas sanitarias o para prevenir contagios de COVID-19, máxime en un campamento donde no se ha presentado en toda su existencia de ya casi 140 días un solo caso de COVID-19. Resulta a toda luz de la razón imposible que la presencia de un observador de derechos humanos y un notario en el extremo del campamento pudieran dar fe de que las casas de campaña que fueron retiradas fueran revisadas y estuvieran vacías, así como poderse percatar de todos los hechos ocurridos simultáneamente en la plancha del Zócalo, cuando tan solo en los primeros 2 minutos del evento se habían retirado ya más de 100 casas. Conforme a lo plasmado en la Constitución, el gobierno no tiene por qué limitar, impedir, regular ni coartar nuestro derecho de libre expresión, mucho menos abusar, amenazar, despojar y robar a los manifestantes. Este presidente se jacta de ser un mejor mandatario que los anteriores, pero no cuenta ni con los resultados ni con la mínima calidad moral para respaldarlo, puesto que en el año 2006 al señor presidente Andrés Manuel López Obrador jamás se le limitó para manifestarse como cuando lo hizo sobre Avenida Reforma, con sus carpas vacías, causando pérdidas a los comercios por más de 3,000 millones de pesos, más los gastos adicionales erogados a la ciudad por daños causados en la propiedad de la nación, y ni qué decir de la flagrante violación a la Constitución al autoproclamarse presidente de México, tomando la plaza del Zócalo por meses. Le recomendamos a los distintos actores de gobierno que la seguridad es un derecho de los mexicanos y es obligación del gobierno proporcionarla. En ese tenor, denunciamos que la línea sencilla de vallas rotas y desvencijadas que lo colocaron a la mañana siguiente a los hechos en la periferia del campamento, así como la falta de elementos de Secretaría de Seguridad, resulta una burla a la luz de las agresiones recibidas durante el tiempo de la permanencia del campamento, así como también resulta doloso darle preferencia de paso a los medios alineados con el actual régimen, con el propósito de provocar y alterar la verdad sobre los hechos contra el Campamento México. Peticiones. Número 1. Aludiendo a nuestro derecho de petición, plasmado en el artículo 8 de nuestra Constitución, pedimos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la reparación inmediata de los daños físicos y morales causados a Campamento México y sus integrantes en sus bienes y sus personas. Número 2. Cesar de inmediato todo tipo de actos que resulten amenazantes, represivos, coercitivos en contra de Campamento México, sus integrantes y simpatizantes. Número 3. La colocación de un cerco de vallas adecuado y personal de seguridad que resguarde correctamente nuestra integridad sin acontarnos en ningún momento el área que nosotros designemos para ejercer nuestro derecho de libre expresión con las medidas de sana distancia requeridas. 4. Resguardar y presentar la evidencia de las cámaras C5 del Zócalo y sus inmediaciones e integrar una comisión investigadora que incluya representantes y observadores tanto de las cámaras de diputados, de senadores, como de observadores tanto nacionales como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para dar seguimiento y justa resolución a nuestro caso y el de nuestro compañero y preso político, el ciudadano Martín Cruz Santillán, que se encuentra encarcelado sin juicio y con un procedimiento plagado de faltas e irregularidades.
Punto número 5. Exigimos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los poderes de gobierno abstenerse de violaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a las convenciones y tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, garantizando a todos los manifestantes del país el mismo respeto y garantías de las cuales usted fue privilegiado durante los 18 años de campañas políticas que realizó aún cuando usted obstruyó Avenida Reforma, tomó el Zócalo o los pozos petroleros, por solo mencionar solo algunos casos donde con su actuar ocasionó millonarias pérdidas económicas, daños a la población y a la nación. Le reconocemos a él por su amplia trayectoria en plantones y manifestaciones. Aprendemos de usted, el padre de todas las manifestaciones, pero le recordamos que no somos iguales. Usted, señor presidente, es hoy un empleado del pueblo que está para servirnos y nosotros, el pueblo, somos los mandantes constitucionales en el ejercicio pleno de nuestros derechos, actuando de manera pacífica, sin causar destrozos. Atentamente, Comité Directivo de Campamento de Voz Ciudadana México, AC. Señores, esta es la denuncia pública que estamos nosotros presentando ante las acciones viles y cobardes de este gobierno, de este señor que hoy es nuestro presidente, que está instalando un régimen castrochavista. Para quienes todavía duden de eso, pregúntenle a los compañeros que están luchando en Cuba. Fueron las mismas tácticas que ellos utilizaron en Cuba, ahora, a finales del año pasado, como las que están usando aquí en contra de nosotros. Y si nos dejamos, y si no nos unimos, va a ser todo el pueblo el que esté con ese mismo peligro. Este gobierno ya nos ha hecho mucho daño a nosotros como mexicanos. Estamos atravesando momentos de verdad muy difíciles, muy complejos. Es tiempo de que este gobierno empiece a trabajar para y por los mexicanos. Que se deje de dividirnos, que se deje de ocurrencias y que se ponga a trabajar por el bien de los mexicanos y por un proyecto que lleve verdaderamente a este México a ser la gran nación que todos amamos de este país. Vamos nada más por último a decirles, Campamento México sigue en pie. Estamos aquí y necesitamos a más mexicanos como tú que nos estás viendo, a que estemos aquí presentes y luchando por el bienestar y la vida de esta nación y de todos los mexicanos. Muchas gracias.